Bienvenidos en la historia del fútbol. Hay nombres que resuenan fuerte, ¿no? Equipos y jugadores legendarios. Pero a veces las historias más cruciales son las que están un poquito más atrás, las que pusieron los cimientos. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, la de la selección Jalisco. Una historia fascinante, de verdad. Sí, este equipo combinado que, marcó una era importante entre 1926 y 1943. Reunían los mejores jugadores de la liga local de Jalisco, la primera fuerza. La crema innata, como dicen. Exacto. Y lo que queremos es entender, cómo nació, qué significó y por qué su legado sigue siendo importante hoy para el fútbol mexicano. Vamos a meternos bien en esto. Claro, y es que es fundamental, porque Jalisco siempre ha sido, sigue siendo, una cuna de talento tremenda en México. Entender a esta selección Jalisco es ir a las raíces de esa identidad futbolística tan fuerte que tienen allá. Ajá. Porque no era solo un equipo que jugaba amistosos, Era el orgullo de toda una región. Y de alguna manera, desafiaba cómo se veía el fútbol en el país en esa época. Ok, vámonos a esos orígenes. 1926. Nace la selección Jalisco. Y se forma con jugadores de los clubes más importantes de allá. Guadalajara, Atlas, Nacional, Oro, lo mejorcito de Jalisco. Los pilares de la liga local. Sí, y su primer objetivo era salir a mostrar su nivel, hacer giras por México. Y vaya que lo hicieron pronto. Organizaron viajes y los partidos que todos esperaban eran en la Ciudad de México. Claro, el morbo de ver al equipo de provincia. Imagínate la escena, el equipo tapatío llegando a la capital a retar a los poderosos de la Liga del Distrito Federal. Hablamos del Club Deportivo Marte, el Real Club España, el Asturias, el América. Equipos con mucho nombre y sobre todo recursos. Y ahí pasa algo bien interesante casi de inmediato. ¿Qué cosa? Que los reportes de esos años dicen que los partidos eran muy cerrados. O sea, Jalisco no iba de paseo, competía de verdad. Y claro, esto tuvo una consecuencia directa fuera del campo. Los equipos de la capital, al ver ese nivel, empezaron a buscar las figuras de Jalisco. Ah, claro. A ofrecerles dinero. Exacto, con ofertas importantes para la época. Apenas demostraban calidad y ya estaba ahí el intento de llevárselos. La famosa fuga de talentos que ya empezaba desde entonces. Justo. Y eso, nos da una idea muy clara de cómo funcionaba el poder y la economía en el fútbol mexicano ya en esos años. Esa tensión entre el centro con la lana y la provincia con el talento pero menos capacidad para retenerlo es algo que hemos visto muchas veces después, ¿no? Sí, totalmente. Pero, y aquí es donde la historia como que se pone más de leyenda, ¿no? No todos se fueron. No, claro que no. Hubo jugadores que se quedaron y se volvieron íconos de esa lealtad a Jalisco. Nombres que seguro todavía recuerdan en Guadalajara. La Venada La Torre, Ignacio el Calavera Ávila, Tomás el Poeta Lozano, qué apodos. Lorenzo La Yegua Camarena, el Patarato Hernández, el Moco Hilario López. Uf, nombres con mucha personalidad. Te hablan de figuras con arrastre, ¿no? Definitivamente. Ellos fueron como el corazón de esa primera selección. Los que dijeron no a las ofertas de la capital y se quedaron. Y esa resistencia, me imagino, fue clave. Importantísima, porque ayudó a construir esa identidad fuerte. La selección Jalisco no era nada más un buen equipo, era su equipo, el de la gente de Jalisco. Y además, su existencia tuvo un efecto como de bola de nieve en la región. ¿En qué sentido? Pues fortaleció la liga local. Todos los jugadores querían destacar para poder ser llamados a la selección. Claro, era el máximo honor. Exacto. Y también ayudó a que el fútbol se hiciera todavía más popular en todo el estado. Funcionó como una vitrina para muchos talentos que quizás, de otra forma, no hubieran tenido esa visibilidad. Era, una plataforma esencial. Una plataforma que además pronto iba a mirar más allá de México. Así es. Damos un salto a 1937, un año clave. La selección Jalisco hace algo, histórico. Se va de gira internacional a Colombia. El primer equipo mexicano de provincia en hacerlo. Exacto. No un equipo de la capital, sino uno regional. Pioneros en ese sentido. Y qué gira, ¿eh? Sí, porque no fue cualquier cosa. Los rivales venían de Argentina, Panamá, la misma Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela, Perú. Una logística y una ambición tremendas para la época. Totalmente. Organizar eso debió ser un reto enorme.
Y si pensamos en lo que significó, es muy profundo. Más allá de si ganaron o perdieron tal o cual partido. ¿Qué era lo importante entonces? Era como una declaración de principios. Era decirle al resto del país, oigan, aquí en Jalisco también se juega fútbol de alto nivel. Ajá. Rompía con esa idea de que todo lo bueno pasaba en la Ciudad de México. Ponía en duda esa narrativa tan centralista del fútbol mexicano. Claro. Un equipo formado por jugadores de clubes de Jalisco compitiendo afuera, de tú a tú. Exacto. Era, como dicen, un golpe sobre la mesa. Demostrar su calidad. Entiendo. Validarse a sí mismos, pero también proyectar esa imagen de Jalisco al exterior usando el fútbol. Precisamente. Y esa validación, pues tuvo sus efectos también dentro de México. Ya no se podía ignorar la fuerza del fútbol jalisciense. Lo que nos lleva, lógicamente, al siguiente gran paso. La Liga Mayor. Exacto. La invitación para que la selección Jalisco se uniera a la Liga Mayor en 1940. Hay que recordar que esta liga era, digamos, la máxima competencia del país en ese momento. La precursora de la primera división profesional que vendría poquito después. Un reconocimiento a su nivel, sin duda. Sí, y debutaron oficialmente el 11 de agosto de 1940. Y ojo, no llegaron solo a participar. Estuvieron 3 temporadas completas, 40-41, 41-42 y 42-43. Y su desempeño fue muy constante. Muy sólido, sí. Siempre acabaron en la mitad de arriba de la tabla. Demostraron ser un equipo competitivo, no una sorpresa pasajera. Y analizar eso es interesante. Mantenerse ahí en la élite nacional, siendo un combinado regional que funcionaba diferente a los clubes ya establecidos. Era un logro, ¿no? Sin duda fue una hazaña. Validó por completo la fuerza de Jalisco en el fútbol. Ahora, podríamos preguntarnos si esa consistencia en media tabla fue el gran éxito, o si a lo mejor también mostraba que había un techo. ¿Un techo? ¿Por qué? Quizás por la estructura misma o por los recursos, para poder pelear realmente por el campeonato en ese formato de liga contra clubes. Es una buena pregunta. ¿Fue la confirmación de su nivel o la señal de que ese modelo de selección regional tenía un límite compitiendo así? Yo creo que un poco de las dos cosas, probablemente. Pero lo que nadie puede negar es que demostraron que pertenecían a esa élite. Confirmaron lo que ya venía mostrando en las giras. Jalisco era una potencia futbolística. Sin embargo, todo ciclo termina. Y en 1943, justo cuando el fútbol mexicano se profesionaliza y nace la Liga Mayor como la conocemos, bueno, ya sin la selección Jalisco, esta entidad desaparece como equipo competidor. Se acaba una era. Sí, y ahí surge la pregunta obvia. ¿Y qué pasó con todo eso? Con ese impulso, esa identidad que se había construido, ¿se perdió cuando la selección dejó de existir como equipo? Pues parece que no del todo. Es como si la estafeta, ¿no?, pasara a los clubes que siempre la habían nutrido. A Chivas, a Atlas. Exacto. Equipos como el Guadalajara y el Atlas, que ya tenían su propia historia, claro, tomaron ese lugar de representar a Jalisco en la nueva liga profesional. Tiene lógica. La selección como formato competitivo había cumplido su función, pero el fútbol de Jalisco estaba más fuerte que nunca, y en gran parte gracias a esa misma selección. Los clubes heredaron esa base sólida que se había creado. Justo. Y los éxitos que vinieron después para Chivas y Atlas, sus campeonatos, la rivalidad enorme que tienen, su popularidad, todo eso es, de alguna forma, parte de ese legado. Continuaron esa historia. Sí, la selección Jalisco ayudó a poner a Jalisco en el mapa del fútbol grande de México. Y ellos lo consolidaron. Y hay otro punto clave de ese legado que a veces no se menciona tanto. ¿Cómo se consolidó Jalisco como una verdadera cantera de futbolistas? ¡Ah, claro! La producción de talento. El trabajo de la selección al darles esa vitrina y esa estructura, pues potenció el desarrollo de jugadores locales. Y esa tradición no solo siguió, sino que se hizo más fuerte con los años. Jalisco ha sido, y bueno, sigue siendo, una fuente constante de talento para todo el fútbol mexicano. Jugadores para la selección nacional, jugadores que se van al extranjero. Es verdad, muchísimos. Entonces, si intentamos resumir este viaje de la selección Jalisco, nació como un orgullo regional, se midió con éxito en giras por México, rompió moldes con esa gira internacional pionera para un equipo de provincia. Y compitió dignamente en la máxima liga nacional. Exacto, una trayectoria completa. Yo creo que el legado principal, si lo sintetizamos, tiene varias caras.
Primero, popularizó el fútbol en Jalisco a niveles masivos y creó un sentido de identidad regional a través del deporte que sigue muy vivo hoy. Segundo, sentó bases para organizar y desarrollar talento que beneficiaron a todo el fútbol de la zona. Y tercero, y esto es quizá lo más importante en perspectiva histórica, demostró sin lugar a dudas que la calidad futbolística en México no era exclusiva de la capital. Obligó a ver el talento de forma más federal, digamos. Exactamente. Cambió un poco la perspectiva. Por eso vale tanto la pena recordar estas historias, ¿no? Conocer a la selección Jalisco nos da una visión mucho más rica, más completa, de cómo se fue armando el fútbol mexicano que conocemos hoy. Hubo capítulos clave antes de la era profesional, como este, llenos de pasión, de significado, que a veces se nos olvidan. Totalmente de acuerdo. Y quizás para cerrar, una idea para pensar. Hablamos de esa fuga de talentos temprana hacia la capital y de cómo la selección Jalisco, como un ente que representaba a todo el estado, al final desapareció para dar paso a los clubes. ¿Qué nos dice esa historia sobre esa tensión que parece haber existido siempre entre el desarrollo del fútbol regional y la fuerza, centralizadora de la capital, tanto en lo deportivo como en lo económico aquí en México? ¿De qué maneras podríamos ver ecos de esa misma dinámica hoy, aunque las cosas hayan cambiado mucho? Es algo para reflexionar, ¿no? Y bueno, si disfrutaron este viaje al pasado del fútbol mexicano, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con otros apasionados de la historia del fútbol. ¡Hasta la próxima!